tema de la contaminación del río Pance y el ecoparque. Para ello, pues les presentaremos un factor real que es el W1, una T, es decir, la transformación, y un ideal que es el W2. Pues plantearé el real, es decir, el W1. Como les decía, el eje central que tomamos fue el agua, y para ello pues evaluamos la contaminación del río Pance y toda la parte del ecoparque de Pance. Lo que encontramos es que pues el W1 está compuesto pues los actores, los clientes, los owners y el entorno, y el pensamiento central de todos ellos era que había altos índices de contaminación en el río y que evidentemente también había poca educación de las personas que por lo general visitaban en el río, visitaban al río. Pues en la parte de los actores entrevistamos a personas que eran como profesores, investigadores y también aquellos que eran gestores ambientales, y pues ellos el pensamiento más en común de todos ellos era que pues el río Pance tiene un nivel de contaminación bajo en comparación a los demás, pues lo cual no significaba que no estaba contaminado, sino que en comparación a los demás ríos de la ciudad pues era relativamente bajo. Los profesores nos comentaban pues que las acciones del hombre perjudicaban mucho al río Pance, claramente cuando arrojaban basuras o llovía, todas estas basuras bajaban pues con el caudal del río. Los investigadores nos comentaban, pues también nos decían que en el sector, sobre todo en la parte del ecoparque, había muy buena presencia de toda la parte de biomasa y biodiversidad en comparación a otros sectores de la ciudad, y eso era una ventaja para el río, pues tenía buena presencia de la naturaleza a su alrededor. Y pues los gestores ambientales nos contaban que ellos los que hacían era transmitir el conocimiento y una educación ambiental a las demás personas, pues a través de seminarios o proyectos ecológicos. En la parte de los clientes, pues lo principal que entrevistamos fue turistas, ciudadanos y visitantes al río, y pues el pensamiento en común de todos ellos consistía básicamente en que las personas eran muy ignorantes y no respetaban y cuidaban el río o el ecoparque. Los turistas nos comentaban pues que era muy frecuente encontrar personas arrojando basuras, o también que encendían fogatas, y para encender estas fogatas muchas veces lo que hacían era tumbar árboles de los sectores aledaños, y en otras ocasiones pues no apagaban estas fogatas, sino que simplemente las dejaban encendidas y podía provocar un incendio. Los ciudadanos pues obviamente nos cuentan que consumen agua del río y que pues no eran moderados con el uso de estas aguas, entonces lo que incrementaba el desperdicio de esta agua en épocas sobre todo de sequías y cosas así por el estilo. Y pues los visitantes al río nos comentaban que podían observar que las personas no cuidaban del río, pues no lo respetaban, como les decía, pues simplemente porque arrojaban basuras al río, y esto afectaba obviamente al río. En la parte de los owners, los dos ejes principales fueron pues funcionarios públicos y habitantes de la ciudad de Cali. Eh, el pensamiento central de ellos era que como beneficiarios y ciudadanos del río lo que debían hacer era cuidarlo, obviamente preservarlo y procurar que se mantuviera en su estado. Los habitantes nos comentaban de que debido pues, a que el parque existe la posibilidad de entrar de manera gratuita, y como es un emblema de la ciudad para las personas ir a disfrutar, pues era difícil controlar este sector en la parte de contaminación. Por eso pues se podía presenciar mucha contaminación en el río, y que muchas veces estas personas pues no lo cuidaban y arrojaban basuras de este tipo. Los funcionarios públicos pues por su parte nos comentaban que pues se realizaban campañas, pero pues estas campañas eran bajas, eran muy pocas, y que el ideal pues era que no fuera así, sino que se procurara realizar más campañas para lograr una mayor concientización de las personas y procurar que el río pues se mantuviera en mejor estado, que eran últimas lo que querían lograr. Y ya pues para finalizar de la parte de entorno, pues encontramos que pues allí presentes eran los vendedores, la parte de la Constitución y el Dhamma, y pues el eje central de ellos era que lo principal era cuidar y proteger los recursos hídricos, pues obviamente porque eran indispensables para la comunidad y para la ciudadanía en general. Los vendedores nos comentaban que las viviendas cercanas a los ríos pues contaminaban mucho al ecosistema y a la parte del río, muchas veces porque estas mismas construcciones arrojaban muchas basuras al río, y las viviendas aledañas al río consumían mucha agua de este río. La parte de la Constitución dice que el desarrollo económico debe estar conectado por un desarrollo sostenible y sustentable, lo que les decía. Ellos comentan que las personas que están construyendo alrededor del río deben procurar
buscar fuentes sustentables y que garanticen la protección del río y del ecosistema, en este caso pues el ecoparque. Y el DAMA, pues, que era el encargado de la preservación de las zonas verdes, también nos comenta que las construcciones de todas estas unidades residenciales que últimamente se han ido incrementando en el sector, pues obviamente han afectado mucho el río y el ecosistema en comparación a otros años donde pues uno podía observar que la presencia de la naturaleza estaba en mejor estado. Teniendo en cuenta pues toda esta explicación macro que les acabé de decir, una conclusión a lo que llegamos nosotros teniendo en cuenta todas las entrevistas y lo que logramos graficar en este Cagway es que pues como les decía el pensamiento general de todos ellos es que se, hay mucha contaminación en el río precisamente por lo que les decía, la ignorancia principalmente de las personas que van y visitan a este río es pues un problema social grave en el sentido de que muchas personas no entienden el gran prejuicio que le causan al río y que no saben cómo cuidarlo. Entonces para ello pues lo que nos comentaban también que lo que se debe hacer es buscar una educación en la parte ambiental y procurar que las personas se concienticen más sobre el tema e intenten pues no afectar tanto el ecosistema del río y que si en verdad tienen pues sentido de pertenencia por el río del río Pance y en general pues por la ciudad pues que precisamente eso es lo que deben hacer, buscar las maneras y las formas adecuadas de procurar que el ecosistema y el río se conserve para garantizar un mejor futuro de sus hijos o de los futuros ciudadanos de la ciudad y que ellos también tengan la oportunidad de disfrutar del río Pance así como estas personas pues han vivido la oportunidad también. Pasar del W1 al W2 pues tenemos que tener una transformación y la cual pues se debe de pues todo esto que pasa en el real, en el caso irreal, pues tenemos que mejorarlo por medio de la transformación y una de las características sería mayor educación ambiental. Esto se puede pues hacer en las instituciones tanto universitarias como en los colegios, ya que pues mediante los profesores y directivos podrían enseñarles a los estudiantes a tener un mejor uso del agua. Buscar la concientización del ciudadano, es decir, como crear estrategias aquí en los actores que creen conciencia. Aquí también están los profesores, los investigadores y los gestores ambientales, que serían los que permitan en los ciudadanos, en cada persona, y ya sea joven o mayor, una concientización sobre el agua para así pues mejorar y disminuir la contaminación. Un consumo razonable, ya que por ejemplo muchas personas actualmente pues se cepillan y dejan las llaves abiertas o cuando se bañan desperdician mucha agua haciéndolo, o también otras personas que dejan la llave abierta porque sí. Tiene consumo razonable también podríamos decir lo del uso de las lavadoras. Por ejemplo, hay muchas personas que echan poquita ropa a la lavadora pudiendo echar pues la mayor cantidad que se puede, ¿no? Mayor protección a la zona, es decir, a los lados del río Pance, pues que existan como unas personas o unos funcionarios que ayuden a la protección del río y el ecoparque. Regular los planes de construcción cerca del río. Esto se debe a que pues al borde de los ríos existen muchos árboles y muchas zonas verdes y pues construyendo cerca de él pues se estaría perdiendo la mayoría de, de árboles y de arbustos que existen alrededor del río. Ya no hay agua para tanta gente, es decir, pues todas las personas mediante el uso que le han dado al agua erróneo, pues han hecho que el agua disminuya y como lo podemos ver en el río Pance, el río ha perdido su cauce y esto se debe a que al mal uso de las mismas personas y a la contaminación. Se programan salidas en la comunidad para conocer, cuidar y apropiarse del río. Por ejemplo, en algunas materias de la Universidad ICESI, como gestión ambiental del río Pance,
se gestionan salidas con los estudiantes para hacer limpieza al río en los días que más sucio o más contaminado se encuentra, y así pues crear conciencia a las demás personas y lograr un mejor cuidado del río. Se sancionan a las personas que tiren desechos sólidos o líquidos en el río y cerca de este. Eh, Como podemos ver, pues muchas personas se pues usan el río para, ya sea para cosas deportivas o actividades lúdicas o cualquier actividad, y pues no cuidan del río y tiran todas las basuras posibles. Entonces lo que se buscará es como sancionar a las personas, ya sea económicamente o moralmente, haciéndolos que algún día puedan ir a recoger basuras. Igualmente, pues todos pueden entrar al parque y estar en el río, pero no son pero son conscientes de que deben cuidarlo. Es decir, pues muchas personas llevan sus familias en los fines de semana o el mismo entre semana a bañar o a sus actividades, y pues no lo cuidan, es decir, dejan los tarros tirados al lado del río o a veces los tiran en el mismo río. Entonces no se preocupan por cuidar el río, sino que solo por su bienestar. Aquí también podríamos decir que a la comunidad no le importa el río, solo le importa el hoy. Por ejemplo, no solo piensan en el día a día y no piensan en un futuro que podría estar sin agua, y pues se preocupan más por su bienestar, es decir, por usar, por ejemplo, el fin de semana que estuvimos en el río Pance, pues habían unos señores que estaban lavando sus bicicletas en el río. Entonces, pues eso lo usan para beneficio de ellos y no se dan cuenta del daño que le están haciendo al mismo río, haciendo esa especie de actividades. También se satisfacen las necesidades de hoy sin comprometer a las futuras generaciones. Pues ese sería como una característica que se podría hacer a medida que pase el tiempo, porque las personas pues solo piensan en las necesidades de ellos. Por ejemplo, gastar agua lavando los carros y lavando sus cosas, y, y no, y no usándolas con... Se implementarán estrategias de uso del agua en la comunidad en general, es decir, crear semilleros de investigación o cuidado del recurso hídrico, ya que es muy importante. También crear conciencia en los jóvenes y niños para que, ya que son el futuro de nuestro país y nuestro planeta Tierra, crear conciencia en ellos y crear pertenencia para que pues puedan tener un mejor futuro. Y ya para concluir, pues esta parte de la transformación, pues podríamos decir que entre todo lo más importante es como trabajar en grupos, trabajar en comunidad para que podamos lograr el objetivo de pasar de un Cadway real al ideal. A continuación les voy a explicar el Catway ideal. Para el Catway ideal nos enfocamos en el cuidado del agua. Aquí vemos de que por medio de la transformación y de diferentes escenarios que se pueden dar, escogimos de que todos, tanto actores, clientes, owners y el entorno, se apropian de este recurso hídrico y cuidan el medio ambiente y la zona del río Pance, como también el ecoparque. Para comenzar, les voy a explicar el W2, que sería el W ideal. Tenemos de que todos en conjunto, los owners, entorno, actores y los clientes, ven de que la contaminación ha disminuido gracias a que estos tanto las intervenciones gubernamentales, las sociales y demás,
ayudan y aportan a la conservación de este recurso hídrico. También podemos ver de que ellos se dan cuenta de que era necesaria una educación ambiental para el cuidado del río y del parque, porque ya se están pues floreciendo de cierta manera los frutos de las acciones en conjuntas que estos están realizando. Primero les voy a explicar los clientes. En las acciones de los clientes ellos ven de que hay mayor sentido de pertenencia, ya que ellos sienten de que el río está menos contaminado y de cierta manera se tiene un uso moderado del agua. Al realizar las entrevistas, tanto visitantes del río, ciudadanos y turistas, nos decían de que ellos, los turistas nos decían, a pesar de que ellos no eran de acá, de Cali, ellos sentían de que ese río era de ellos, ya que este río les proporcionaba el recurso hídrico que necesitaban para vivir. De cierta manera, estas personas decían para la transmisión de la información entre los estudiantes, los docentes, la comunidad en general y también las personas que estén interesadas en conocer más acerca del río. Esto permite que se dé la protección de la cuenca del río y que sean unos guías para las personas que muchas veces no saben cómo generar un aporte para preservar el agua. Ellos les pueden brindar ciertos ítems que pueden seguir para cuidar el agua y también realizar campañas y proyectos para que tanto estudiantes como la comunidad en general conozcan y se adueñen del río y la preservación de este. Y también, por ejemplo, aquí en la universidad vemos que la materia de la electiva de biología, biodiversidad y gestión ambiental, realizan carreras en el ecoparque de Pance para que las personas conozcan el ecoparque, se adueñen de este y los recursos que se recojan se inviertan en la preservación y en el cuidado de este parque. Esto hace de que se genere un ambiente agradable en donde las personas pueden interactuar y pues pasar donde las personas pueden interactuar y compartir y también de la misma manera realizar proyectos con los universitarios y todas las carreras, no solamente ingeniería industrial o medicina o biología o en sí todas las materias en general, para que éstas realicen proyectos enfocados en la preservación del río, pero a la misma vez el cuidado de la zona verde. Para continuar vamos a explicar el entorno. En el entorno, en las entrevistas podemos ver que se ejerce mayor control de las basuras y los desechos y las construcciones que se realizan en el entorno. Podemos ver de que el DACMA, la Constitución Política y los vendedores cumplen un papel como el DACMA cuida las zonas verdes y realizan acciones óptimas para lograrlo. La Constitución Política dicta leyes para el cuidado del parque y son estrictos en el cumplimiento de estas para la conservación del medio ambiente. Los vendedores, ellos ven un cambio en los clientes que tienen alrededor y que los turistas que van y visitan el parque, ya que las personas que compran sus productos no botan las basuras al río ni al suelo y utilizan las cestas que estos tienen para botar las basuras. Pero más que botar las basuras, ven que hay un cambio porque también de cierta manera se incentiva el reciclaje y no solamente como botar la basura, sino que también hay un mecanismo para que se reutilice estas basuras por medio del reciclaje. También se ve de que ellos no tienen la necesidad de las sanciones por incumplimiento de la ley, ya que todos la cumplen.
Para finalizar, tenemos los owners. En los owners vemos que los ciudadanos se benefician de este recurso hídrico, lo cuidan, lo protegen y velan por la conservación del río y del parque. Los habitantes de la ciudad de Cali son más conscientes del cuidado del agua, por lo tanto realizan actividades en los hogares. La información y la educación ambiental comienza desde el hogar, en donde se realizan pautas para el buen manejo del agua. Y también tenemos a los funcionarios públicos que masivamente realizan campañas de limpieza que involucran a toda la comunidad en el cuidado del río y del parque para que estos generen concientización y el cuidado y preservación del río Pance. Bueno, para finalizar, les voy a hacer una breve conclusión donde podemos ver de que el Cadway ideal nos presenta información de cómo la educación ambiental puede realizar un cambio en la preservación del río y de cierta manera un cambio social para que estos se adueñen de este y les sea más fácil realizar acciones para que no se presente la contaminación y haya una mejor preservación de las zonas verdes y del ecoparque. Vemos cómo los clientes, owners, el entorno y los actores cumplen papeles que hacen que esta acción se lleve a cabo como debe de ser y vemos cómo todo el eje central es el agua y que sí se pueden generar transformaciones para llegar a un escenario ideal. Muchas personas decían de que se comprometían que al visitar el río haría un buen uso de este recurso y cuidarían la zona, ya que así podrían contribuir con el río Pance. También los turistas veían al parque del río Pance como suyo, ya que se apropiaban de este y procuraban al máximo su conservación. Por otro lado, en los clientes tenemos a los ciudadanos. Los ciudadanos antes en el real se podía evidenciar de que ellos nos decían de que consumían el agua del río y no era de manera moderada. Ahora los ciudadanos son conscientes y gracias a la educación ambiental que se ha distribuido entre todos, ellos asumen un consumo del agua moderado y realizan campañas de limpieza en el río semanalmente o no tanto, no importa de que sea semanalmente, pero la cosa es que es constantemente las intervenciones que hacen para generar limpieza en el río y también vemos de que ellos buscan medios de apoyo para realizarlas. Si ellos no tienen recursos monetarios para comprar utensilios que se necesitan para hacer estas limpiezas, ellos buscan por medio de patrocinios o de entidades públicas y privadas el apoyo y las donaciones, el apoyo para la conservación del río y que esto atenúe la contaminación que se pueda presentar en este. También tenemos a los visitantes del río. Estos son una parte fundamental ya que ayudan a la conservación, aportando con un compromiso como ciudadano, ya que esta zona necesita que ellos apoyen esta causa. Para continuar en la explicación del Cadway ideal, vamos a continuar con los actores. En los actores, en las entrevistas que realizamos podemos ver a los profesores, a los investigadores y a los gestores ambientales. En los gestores ambientales vemos de que ellos conocen la cuenca y incentivan la protección del ecoparque. Ellos buscan iniciativas tanto del entorno, las personas que quieran apoyar que la contaminación del río disminuya.
para realizar semilleros, para realizar acciones en pro de la conservación del río y de la disminución de la contaminación. También por otro lado podemos ver a los investigadores. Los investigadores, ellos aportan con la regulación de los niveles de contaminación del río y del parque, ya que de cierta manera buscan cuidar la zona verde y principalmente el agua del río. Los investigadores también organizan semilleros en la zona donde las personas participan activamente en el cuidado del río. Y se han dado cuenta los investigadores de que al hacer estos semilleros y que las personas conozcan el río, se apropian más de este, ya que si lo conocen, de cierta manera se apropian de este y pueden realizar más actividades en pro de la conservación. En los actores también podemos observar a los profesores. Los profesores son una parte fundamental de este Cadway ideal, ya que los profesores son una fuente fundamental para la